Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, Buenos días. gracias. Sí, sí, Ricardo, se escucha bien. Gracias. Bueno, la conferencia de hoy se titula Tu frecuencia vibracional. Y las referencias son Juan 1.5, Proverbios 18:21, el libro El concepto de los sacos del cosmos, el libro La física cuántica de Jesús Galíndez, el libro El Kybalión, el libro Las frecuencias del cuerpo humano de Silvia Alonso Pérez y la web, ¿sí? Ya, y la web nuestratierracosmética.com. Y dice lo siguiente: del concepto de los sacos del cosmos. La tendencia de todas las formas del mundo del deseo es atraer hacia sí a todas las que son de naturaleza semejante, para crecer, por consiguiente. Si esta tendencia atractiva fuera la que predominara en las regiones inferiores, el mal crecería como la espuma, y la anarquía predominaría en el cosmos en vez del orden. En estos tiempos hemos escuchado o estamos hablando de energía, vibración, frecuencia y resonancia. Pero ¿qué es eso de la vibración y la frecuencia? ¿Y qué tiene que ver con nuestras vidas? Para comprender estos conceptos, sin llegar a pensar que estamos hablando de magia, primero debemos hablar de ciencia, concretamente de física, que es la ciencia que estudia la materia, su comportamiento y las relaciones que existen entre esta, la energía, el espacio y el tiempo. Por definición, la materia es todo lo que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Todo en el universo es materia, desde las lejanas galaxias que podemos observar a través de un telescopio hasta la silla o el sillón en el que estás sentada o sentado ahora mismo. Están hechos de materia. Toda la materia está formada a partir de unas partículas pequeñísimas llamadas átomos, los cuales a su vez están constituidos por partículas todavía más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Ahora bien, en física, la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo o acción, producir un movimiento, un cambio o una transformación. Lo interesante es que todo en el universo está hecho de materia y energía. La materia está compuesta de átomos y moléculas, que son grupos de átomos, y la energía hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento, girando alrededor de sí mismas, vibrando y creando la vida. Lo que es aún más interesante es que la física se ha preocupado tanto por estudiar la materia que ha creado una rama llamada física de partículas, la cual estudia los componentes elementales de la materia, vale decir, átomos, partículas subatómicas y la interacción entre ellos. Esta rama de la física, según ha sido descendiendo en el mundo microscópico, ha descubierto que las partículas parecen desvanecerse en entidades ondulatorias o vibraciones. Así que la materia es esencialmente vacía. No es que los átomos y las moléculas no existan, sino que al ver más al detalle lo que se encuentra en un intenso palpitar de partículas que se crean y se destruyen continuamente. Así que el llamado vacío está realmente lleno e impregnado de... Decía que lo interesante es que en todo el universo está hecho de materia y energía. La materia está compuesta de átomos y moléculas que son grupos de átomos. Y la energía hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento, girando alrededor de sí mismas, vibrando y creando la vida. Lo que es aún más interesante es que la física se ha preocupado tanto de estudiar la materia que ha creado una rama llamada física de partículas, la cual estudia los componentes elementales de la materia, vale decir, átomos y partículas subatómicas, y las interacciones entre ellos. Esta rama de la física, según ha ido descendiendo en el mundo microscópico, ha descubierto que las partículas parecen desvanecerse en entidades ondulatorias o vibraciones. Así que la materia esencialmente vacía no es que los átomos y las moléculas no existan, sino que al ver más al detalle lo que se encuentra en un intenso palpitar de partículas que se crean y se destruyen continuamente. Así que el vacío está realmente lleno e impregnado de campos de energía. Y el tema se pone aún mejor, ya que si bien nos imaginamos las partículas subatómicas
como pequeñísimos puntos, existe una famosa teoría llamada la teoría de cuerdas, cuya idea esencial es que si viésemos una partícula subatómica con un microscopio muy potente, nos daríamos cuenta que en realidad no es un punto, sino un pequeño lazo o cuerda que vibra en el espacio-tiempo. Dicho de otra forma, estas cuerdas son estados vibracionales y lo que hace vibrar a estas cuerdas es lo que llamamos energía. ¿Qué es eso de vibrar? ¿Qué es la frecuencia y la resonancia? Una vibración es la propagación de ondas de energía y se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo. Una frecuencia es la cantidad de veces que oscila, que sube o baja, una onda de energía durante un segundo y se mide en hercios o hertz. Básicamente la frecuencia es la música en la que se mueven los átomos en la materia. Y la resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir una frecuencia interna con una frecuencia externa. Cuando en nuestra Tierra hablamos de vibración, estamos partiendo del hecho que todo es energía, pues la energía es quien controla a la materia. Lo que llamamos materia no son más que movimientos vibratorios. Todo en el universo es una vibración molecular. Nada está en reposo. Todo se mueve, vibra y circula en distintas frecuencias que se comunican entre sí. Tú vibras porque estás formado por átomos y moléculas que responden a tu energía. Lo fascinante no es que solo vibras a un nivel físico, pues no solo eres un cuerpo físico, eres un ser compuesto por diferentes dimensiones o cuerpos. El físico, el vital, el emocional, el mental, por llamar algunos. Cada uno de tus cuerpos tiene una función específica y aunque no ha sido comprobado todo por la ciencia, es importante conocerlo, pues te ayudará a ser consciente. Ser consciente significa sencillamente darte cuenta. Un ser consciente es aquel que siente, piensa y actúa con pleno conocimiento de lo que hace y lo que es. Así que comentaré de tus cuerpos para que tú puedas darte cuenta a qué frecuencia estás vibrando y cómo afecta esto en tu vida. El cuerpo físico es el que actúa, el que hace, el que vemos a simple vista y que nos sirve de vehículo para actuar y experimentar la vida material. El cuerpo vital, también llamado etérico, es el que anima a nuestros cuerpos físicos y está unido al mismo. Este cuerpo es como un doble o un gemelo electromagnético de nuestro cuerpo físico, ya que es la suma de todos los sucesivos eléctricos y magnéticos causados por la actividad neuronal de nuestro sistema nervioso. El cuerpo de deseos es el que siente, en él viven y se acumulan todas nuestras emociones. Y contrario a lo que se piensa, las emociones no están localizadas en ningún sitio exacto de nuestra anatomía, sino que están a otro nivel, que no es el físico. El cuerpo mental es el que piensa, en él se registran todos los eventos de nuestra vida y viven nuestros pensamientos, los cuales, por cierto, no se originan en el cerebro, que hasta la fecha ningún científico ha podido localizar en la mente el cerebro, sino en otro cuerpo que se expande alrededor de nosotros, que es como un campo de energía que nos rodea. Por último tenemos el alma, que nos conecta con el plano o la dimensión espiritual, la energía que lo crea y lo impregna todo. Para entender mejor tus cuerpos, imagina que eres una pirámide o un edificio. En la base o primer piso se encuentra tu cuerpo físico y al mismo nivel tu cuerpo energético o electromagnético, pues están entrelazados. En el segundo piso de este edificio o pirámide que tú eres, se encuentra tu cuerpo de deseos. En el tercero, el cuerpo mental. En el cuarto piso, tu alma. Los cuerpos superiores controlan a los cuerpos inferiores. Por lo tanto, tu mente controla y modifica tus emociones. Y tus emociones controlan y modifican tu cuerpo físico. Por ello, es que al conectar con el alma, podemos controlar y modificar todos los cuerpos inferiores. Todo pensamiento, intención, sentimiento, de acto, vibra. Así que debemos darnos cuenta de ello y aprovechar nuestro libre albedrío para elegir cómo queremos vibrar y, en consecuencia, cómo queremos vivir. La importancia de tu frecuencia. Como he dicho antes, las frecuencias se miden en hercios o hertz. Un hercio es una unidad física usada para medir la frecuencia de ondas y vibraciones que equivale a un ciclo por segundo. Y un megahercio es igual a 1.000.000 de hercios. Entre más alta es la frecuencia, más rápido vibra la onda que está creando vida. Pero
Cuando la frecuencia es baja, la vibración es más lenta. Esto tampoco es magia, pues lo podemos comprobar con situaciones tan sencillas como la frecuencia cardíaca, que es el número de veces por minuto que nuestro corazón late. La frecuencia cardíaca se expresa clínicamente en latidos o batidos por minutos, BPM, pero también se puede medir en hertz o hercios, que son la cantidad de ciclos o eventos. En este caso, el evento es un latido, que ocurren en un segundo y a la vez en un minuto. Así pues, todos nuestros órganos tienen una frecuencia, y esto ha sido comprobado en el año 1992 por el biólogo Bruce Stein, que llevó a cabo el estudio de la frecuencia vibratoria del cuerpo humano y concluyó que un cuerpo sano tiene una frecuencia en el día de 62 a 72 MHz, y cuando se reduce la frecuencia vibratoria de una persona, el sistema inmunológico se ve muy comprometido. Si la frecuencia se reduce a 58 MHz, aparecen los síntomas del resfrío o la gripe. En una frecuencia de 55 MHz empiezan las infecciones virales. A 42 MHz sobreviene el cáncer y a los 20 MHz se inicia la muerte. Les voy a leer una lista de los órganos y sus frecuencias. El cerebro oscila entre 80 y 82 MHz, que es un cuerpo saludable. Del cuello hacia abajo, 62 a 68 MHz. La glándula tiroides y paratiroides de 62 a 68. La glándula timo de 65 a 68. El corazón entre 67 y 70. Los pulmones entre 58 y 65. El hígado entre 55 y 65. El páncreas entre 60 y 80. El estómago entre 58 y 65. El colon ascendente entre 58 y 60. El colon descendiente entre 58 y 63. El comienzo de la enfermedad, resfríos, entre 59 y 60. Síntomas de influenza son 58. Una infección viral son 55. La deterioración del tejido debido a la enfermedad, 48 MHz. El cáncer a 42 MHz. Y a los 20 comienza la llamada muerte. Todo lo que comemos, ingerimos, inhalamos y nos untamos en nuestra piel tiene una frecuencia que afecta a nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, los vegetales frescos tienen una frecuencia de 15 MHz, las hortalizas de 12 a 22, y hay alimentos que están por encima de los 50, como por ejemplo el cacao, el limón y el alga espirulina. En cambio, los productos procesados con químicos tóxicos y de origen animal tienen una frecuencia muy baja que afecta a nuestra vibración física y energética, pues los alimentos son fuentes de donde nuestro cuerpo obtiene los nutrientes necesarios para nuestra energía. Por su parte, los ingredientes de los cosméticos que se utilizan se absorben en mayor o menor medida por la piel, de manera que también nutren o intoxican a tu organismo. Suben o bajan tu vibración. De ahí la importancia de preferir cosméticos naturales, frescos, orgánicos y biológicos en el caso de las mujeres. Ahora bien, nuestra frecuencia vibratoria no solo depende de nuestro cuerpo físico, sino también de nuestros otros cuerpos, pues así como vibran los alimentos, también los hacen los pensamientos y por ende las emociones, las acciones, las palabras e intenciones. Recuerda que los cuerpos superiores controlan a los cuerpos inferiores. Visión, pensamiento, emoción, vibración. Nuestros pensamientos son producto de nuestra percepción, es decir, nuestra forma de ver las cosas, nuestra visión o nuestra conciencia, aquello de lo que nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Por su parte, las emociones son relaciones que nuestro cuerpo produce como consecuencia de los pensamientos, y cada emoción tiene una frecuencia distinta. En el año 1996, el doctor David R. Hawkins, reconocido psiquiatra, escritor e investigador, publicó un libro llamado El poder contra la fuerza, en el cual nos ofrece un mapa de los campos de energía conocido como el mapa de la conciencia. En este mapa, Hawking nos explica los diferentes niveles de conciencia, visión, que corresponden con ciertas emociones, ciertos filtros de percepción y ciertos niveles de energía. Hawking nos ofrece una escala de 0, que es la muerte, y 1000 a la iluminación, en base a la cual podemos calibrar nuestra frecuencia vibracional
es decir, medirla en comparación con este patrón de referencias. En el estado más alto de la escala, 1000, se encuentra la iluminación, que es un estado de unión o conexión con ese algo indestructible y más grande que todo, pero conectado a todo, incluyéndote a ti. Puedes llamarlo Dios, espíritu, energía creadora, el poder de la energía o como decidas hacerlo. En el estado más bajo, el cero, es donde se encuentra la muerte, el doctor Hawking dice, todos los niveles bajo 200 a la larga destruyen la vida del individuo y en la sociedad y todos los niveles sobre 200 son expresiones constructivas de poder. El poder decisivo es los de 200 es el umbral que divide las áreas generales entre fuerza y poder. Si nos manejamos por debajo de 200, nuestra conciencia es destructiva, negativa y no integra, no está completa. Hawking llama a estos niveles de conciencia grados de falsedad o fuerza, en contraste con los grados de poder, de verdad, de poder, que son los que están por encima de los 200 MHz. Cualquier valor por debajo de 200 nos debilita para actuar, así que tiene que recurrir a la fuerza, por lo cual nuestro cuerpo es más susceptible a las enfermedades. En cambio, valores mayores a 200 nos empoderan y nos permiten ser dueños de nuestro destino. Ahora la pregunta clave es, ¿en qué nivel o frecuencia nos encontramos? Como vemos, la vibración y la frecuencia son temas de vital importancia en nuestra vida, pues literalmente todo es energía. Vibración en la física cuántica significa que todo es energía, somos seres vibracionales. Cada vibración equivale a un sentimiento y en el mundo vibracional existen solo dos especies de vibraciones, la positiva y la negativa. Cualquier sentimiento nos hace que emitamos una vibración que puede ser positiva o negativa, como por ejemplo, número uno, los pensamientos. Todo pensamiento emite una frecuencia hacia el universo y esa frecuencia retorna hacia el origen. Entonces, si tienes pensamientos negativos, de desánimo, de tristeza, de rabia, de miedo, todo eso va a volver hacia ti. Por eso es tan importante que cuides la calidad de tus pensamientos y aprendas a cultivar pensamientos más positivos. Punto 2. Las compañías. Me refiero a personas. Las personas que están a tu alrededor influencian directamente en tu frecuencia vibracional. Si estás al lado de personas alegres, determinadas, tú también estarás en esa vibración. Ahora, si te rodeas de personas reclamadoras, maldicientes, pesimistas, ten cuidado, pues ellas pueden estar disminuyendo tu frecuencia y como consecuencia impidiéndote de hacer funcionar la ley de atracción que debería estar a tu favor. Punto 3. La música. La música es poderosísima. Si solo escuchas músicas que hablan de muerte, traición, tristeza, abandono, todo esto va a inferir en aquello en lo que vibras. Presta atención a la letra de las músicas que escuchas. Ellas pueden estar disminuyendo tu frecuencia vibracional. Y recuerda, atraes hacia tu vida exactamente aquello en lo que vibras. Cuarto punto, las cosas que ves. Cuando ves programas que abordan desgracias, muertes, traiciones, etc., tu cerebro acepta aquello como una realidad y libera toda una química en tu cuerpo, haciendo que tu frecuencia vibracional sea afectada. Tienes que ver cosas que te hagan bien y que te ayuden a vibrar en una frecuencia más elevada. Punto 5. El ambiente. Sea en tu casa, en tu trabajo. Si pasas gran parte del tiempo en un ambiente desorganizado, sucio, feo, esto también afectará tu frecuencia. Mejora lo que está a tu alrededor. Organiza y limpia tu ambiente. Muestra al universo que estás apto para recibir mucho más. Cuida lo que ya tienes. Punto 6. La palabra. Si acostumbras a reclamar o hablar mal de las cosas y de las personas, eso afecta tu frecuencia vibracional. Para mantener tu frecuencia elevada es fundamental que elimines el hábito de reclamar y hablar mal de otros. Entonces, evita hacer dramas y victimizarte. Asume tu responsabilidad por las elecciones que haces en tu vida. Punto 7. La gratitud. La gratitud afecta positivamente tu frecuencia vibracional. Ese es un hábito que deberías incorporar ahora mismo en tu vida. Comienza a agradecer por todo, por todas las cosas buenas y malas, por todas las experiencias que has vivido. La gratitud abre las puertas para que las cosas buenas fluyan positivamente en tu vida.
Y ahora una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué cosas agradeciste el día de hoy? Muchas gracias.